Hace unos meses, mi novia sugirió que durante nuestra tercera cita lleváramos una botella de vino, una computadora portátil y alguna película espeluznante para ir al cementerio más aislado que pudiéramos encontrar. Ambos éramos grandes aficionados al horror, pero ya no sentíamos tanto miedo, así que la idea de sumergirnos en un ambiente realmente espeluznante nos pareció emocionante. Investigamos en los archivos públicos y elegimos un cementerio que ninguno de nosotros había explorado antes. Ella nos llevó a un lugar remoto, a una hora de distancia de la civilización. Al llegar a nuestro destino, estacionamos el coche a 3 millas de distancia, escondidos entre la densa vegetación. En el camino rural estrecho no había otros giros. Comenzamos nuestro camino por un sendero polvoriento que llevaba al cementerio sin nombre, tratando de no perturbar la vegetación a ambos lados. A medida que avanzábamos, el denso follaje dio paso a un claro débilmente iluminado, donde se veían lápidas desgastadas de un siglo de antigüedad, esparcidas sin ningún orden aparente. Colocamos la computadora portátil sobre una manta, descorchamos el vino, apagamos las linternas y encendimos la película. La atmósfera era profundamente inquietante, aunque me sentía algo calmado y emocionado hasta que ocurrió lo inesperado. Menos de 10 minutos después de comenzar la película, vimos una camioneta pasar por el camino rural adyacente al cementerio. Sus luces parpadeaban entre los árboles mientras pasaba, siendo el único vehículo que vimos esa noche. Al principio no le prestamos mucha atención, pero cuando regresó, nuestra inquietud aumentó. Sus faros eran distintivos, claramente era la misma camioneta. Cuando giró con cuidado hacia la entrada cerrada del cementerio, cerré la computadora portátil y nos quedamos quietos cuando los faros nos iluminaron brevemente. La camioneta retrocedió, aparentemente cambiando de opinión, y luego se estacionó justo en la entrada. Sin saber si nos habían visto, no teníamos ni idea de sus intenciones. Sugerí recoger nuestras cosas y mi compañera estuvo de acuerdo. Rápidamente recogimos nuestras pertenencias y estábamos a punto de levantarnos cuando de repente la camioneta se apagó. Escondidos en la oscuridad, permanecimos inmóviles durante unos momentos tensos, confundidos y asustados. La identidad y los motivos de los ocupantes de la camioneta estaban completamente fuera de nuestro control. El sendero por el que habíamos venido estaba demasiado cerca para arriesgarnos, y caminar a ciegas por el bosque podría atraer la atención y desviarnos del camino. Después de unos minutos angustiosos, empecé a pensar que tal vez el conductor se había quedado dormido o que había 2 personas adentro, ocupadas con sus propios asuntos y sin notar nuestra presencia. Apreté la mano de mi compañera, y con un gesto silencioso, le indiqué que nos moviéramos con cautela hacia el sendero. No teníamos otra opción más que intentar pasar desapercibidos junto a la camioneta, avanzando con pasos silenciosos y calculados. Mientras nos movíamos por el sendero, echaba miradas furtivas a la camioneta, tratando de detectar cualquier movimiento o sonido, pero permanecía siniestramente en silencio. Una vez fuera de su línea directa de visión, aceleramos un poco el paso, pero la falta de incidentes solo aumentó nuestra ansiedad. Traté de convencerme de que era solo una extraña coincidencia, pero mi corazón latía con fuerza mientras guiaba a mi compañera hacia el coche estacionado. Era increíblemente inquietante, estábamos en la oscuridad, sin saber si alguien estaba acechando cerca, y la idea de que el conductor de la camioneta pudiera estar siguiéndonos era demasiado perturbadora para ignorarla. Estábamos a casi media milla del coche cuando un grito penetrante rompió el silencio detrás de nosotros, resonando por el bosque, seguido de un fuerte sonido de un disparo. Nos congelamos por un momento y luego corrimos hacia el coche tan rápido como nuestras piernas nos lo permitieron. Según mis cálculos, ahora podíamos llegar a un lugar seguro en solo unos minutos. Pero entonces, me detuve de golpe, haciendo que mi novia se detuviera bruscamente. Le sugerí que nos escondiéramos, explicándole que si la camioneta se acercaba, podría alcanzarnos antes de que llegáramos al coche.
Incluso si milagrosamente llegáramos al coche primero, había el riesgo de que la camioneta nos viera estacionados o retrocediera, lo que nos crearía serios problemas. Tardó varias repeticiones antes de que entendiera mis palabras en nuestro estado de pánico. Nos metimos entre la maleza, nos cubrimos con la manta y nos acostamos lo más planos posible sobre la tierra húmeda. Con la cara contra el suelo frío y sucio, escuché cómo ella intentaba calmar su respiración. Solté su mano y la acaricié suavemente el cabello, esperando calmar sus nervios. Después de lo que parecieron siglos, mi predicción se cumplió. Oímos el sonido de la camioneta acercándose y vimos sus faros distintivos atravesando la oscuridad mientras pasaba junto a nosotros. De repente, se detuvo, luego dio marcha atrás y se detuvo. Durante 10 minutos agonizantes, permaneció inmóvil en el camino. Para mi horror, me di cuenta de que debía haber visto algo en el borde del camino. Debía haber dejado caer algo. Después de los minutos más largos de mi vida, la camioneta lentamente continuó su camino por la carretera. El conductor decidió no salir de la cabina. Asegurándonos de que la camioneta se hubiera ido, sugerí en voz baja a mi compañera que esperáramos un poco más. Si el conductor había notado nuestro coche escondido, había una posibilidad de que se quedara cerca, esperando nuestro regreso. Dado que estaba armado, no queríamos correr riesgos. Abandonamos nuestro escondite y nos adentramos más en el bosque, buscando un área de suelo más seco para instalarnos. Y fue entonces cuando noté que una de las linternas faltaba. Podría haberse caído al borde del camino, captando los faros de la camioneta. Al elegir una manta marrón y cubrirnos con hojas para un camuflaje adicional, nos sentimos lo suficientemente ocultos por el momento. Permanecimos allí, parecía que una hora, y ya comenzábamos a sentir lo absurda de la situación, cuando de repente oímos un vehículo acercándose por el camino. Por el ruido del motor, era la misma camioneta, aunque ahora sin los faros encendidos, avanzando lentamente por la carretera. Ambos nos quedamos inmóviles, conteniendo la respiración. La camioneta pasó como un depredador deslizándose por el agua, confirmando nuestra precaución. Preparándonos para una larga vigilia, decidimos no movernos hasta el amanecer. Dormitamos por turnos, ambos sudorosos y helados cuando el amanecer tiñó el horizonte. Susurré que quería echar un vistazo. A lo lejos, a no más de 50 yardas de nosotros, un teléfono móvil sonó, claro como una campana de iglesia. Después de 2 timbres, se detuvo, y nos tensamos, intentando escuchar algún otro sonido. Un momento después, me pareció oír pasos arrastrándose, alejándose, pero la incertidumbre nos mantuvo quietos. Las horas pasaron en silencio hasta que el zumbido regular de los coches que pasaban rompió la tranquilidad a nuestro alrededor. Según mis cálculos, debían ser ya las 8 de la mañana. Esperé a que pasaran 3 coches más antes de atreverme a levantarme. Recogiendo nuestras cosas, con el sol ahora brillando brillante y reconfortante, nos acercamos cautelosamente al coche. Le pedí a mi novia que no se asomara mientras yo revisaba que no hubiera peligro. Asegurándome de que todo estuviera despejado, encendí el coche y abrí la puerta del pasajero para ella. Se apresuró a unirse a mí, se metió adentro, y nos lanzamos de vuelta a la ciudad, dirigiéndonos directamente a la comisaría de policía. Cubiertos de tierra, relatamos nuestras pruebas a los oficiales. Enviaron a algunos agentes al cementerio, pero no encontraron ningún cuerpo ni rastros de sangre. Todavía no sé qué sucedió realmente esa noche, quién estaba en esa camioneta y si el teléfono móvil que sonaba tenía algún significado. Pero estoy simplemente agradecido de que salimos con vida. Desde entonces, solo vemos películas de terror en casa, a salvo. Comencé a trabajar en una funeraria y en un cementerio cuando era estudiante, encontrando un trabajo de verano como jardinero. Planeaba quedarme allí solo hasta entrar a la universidad, pero ese plan cambió. Les agradé a los dueños de la funeraria,
quienes me ofrecieron un trabajo permanente con nuevas responsabilidades, mantenimiento del cementerio, ayuda en la organización de funerales y tareas administrativas. Este trabajo cambió mi perspectiva sobre muchas cosas. Los dueños, una pareja mayor con hijos adultos, me advirtieron sobre posibles fenómenos extraños y aterradores que podrían ocurrir. Tenían razón. Me advirtieron que cuando asumiera mis nuevas responsabilidades, podría encontrarme con fenómenos inquietantes e inexplicables, y tenían razón. Sin embargo, me aseguraron que, si me mantenía alerta, no correría peligro. Y en su mayoría, también tenían razón en esto. Sigo trabajando allí, pero hubo varios incidentes que me hicieron pensar seriamente en mi futuro. Mi primer encuentro espeluznante ocurrió aproximadamente 2 meses y medio después de comenzar a trabajar. Todo iba bien hasta que el hijo del dueño del cementerio me permitió observar una cremación. Puede parecer morboso, pero en nuestro trabajo es una experiencia práctica. El difunto era un hombre grande que había fallecido hacía más de 48 horas. Dado su peso, el tiempo habitual de cremación de 2 horas y media podría llevar más tiempo. Estábamos conversando de manera informal cuando aproximadamente 1 hora y media después de comenzar el proceso, escuchamos golpes desde dentro del crematorio, la cámara donde ocurre la cremación. Luego escuchamos varios golpes, repetitivos e inquietantes. Mi compañero se levantó de su asiento y expresó su preocupación de que el hombre pudiera tener un marcapasos que podría explotar con el calor y dañar el equipo. A pesar de esto, no podíamos hacer nada. Miramos por la ventana de observación para ver, pero solo vimos llamas. Mi compañero ajustó la configuración para disminuir el fuego. No podíamos entender lo que estaba pasando, ya que contradecía todas las leyes conocidas de la física. Nos miramos confundidos por el espectáculo ante nosotros. Luego escuchamos otro sonido, palabras débiles y ahogadas, como si alguien hubiera cubierto la boca del hombre con la mano. Después de unos 20 segundos, los sonidos cesaron. Él yacía de la misma manera en que lo habíamos colocado. Ninguno de nosotros habló durante casi 5 minutos. Luego, mi compañero, con el tono más solemne que jamás había escuchado, me miró y me ordenó que nunca dijera una palabra sobre lo que había ocurrido. La narración desde el punto de vista de una mujer se desarrolla durante el verano anterior a su matrimonio. Regresando a su ciudad natal, vuelve a conectarse con viejos amigos de la escuela, quedándose con Claudia, su mejor amiga desde la escuela primaria hasta el final de la escuela. Durante una de las noches en el sótano de Claudia, se sumergen en la nostalgia hojeando un viejo anuario. Al pasar a la página donde escribieron una lista de deseos antes del matrimonio, recordaron sus aventuras y deseos juveniles. Entre las ideas comunes para las vacaciones y los planes ya realizados, había uno que destacaba: ir sola al cementerio de la Dama Verde por la noche. En esos tiempos estábamos muy interesadas en lo sobrenatural, explorábamos casas abandonadas, tomábamos fotos espeluznantes y grabábamos cintas de audio, recuerda ella. La espontaneidad las atrapó, y decididas, decidieron ir al cementerio esa misma noche, en la oscuridad, cerca de la 1 de la madrugada, hacia el infame cementerio de la Dama Verde. El cementerio, conocido extraoficialmente como Cementerio de la Dama Verde, había ganado su siniestra reputación por las leyendas locales que contaban sobre una mujer fantasmal con un vestido verde que deambulaba por el lugar en la oscuridad. Llegamos sobrias y serias, nos estacionamos en la entrada y trepamos la cerca, moviéndonos entre las lápidas. A los 18 años, un viaje a un cementerio embrujado era más emocionante. Ahora que éramos adultas, la emoción había disminuido, pero al mismo tiempo evocaba una sensación nostálgica de las travesuras que Claudia y yo solíamos hacer. Mientras caminábamos, los haces de nuestras linternas se movían sobre las lápidas, el murmullo distante del tráfico creaba un fondo extrañamente reconfortante, amortiguando el sentimiento de miedo.
Nos sentamos en el césped y charlamos suavemente hasta que la mirada de Claudia se fijó en las sombras entre las tumbas a unos metros de distancia. ¿Qué es eso?, preguntó, con más curiosidad que miedo en su voz. Noté una pequeña luz naranja a lo lejos y me encogí de hombros, sintiendo una oleada de decepción. Parece que alguien está fumando. Parece que no estamos solas, respondí. Genial, murmuró Claudia, moviendo la mano exageradamente despacio hacia la pequeña luz. Después de unos segundos de silencio, una voz profunda y grave nos gritó, clara como el día: lárguense al demonio, o arrancaré lo que llevan dentro. Mi sangre se heló y ambas nos quedamos mirando al suelo con shock y horror. Claudia gritó en respuesta a la voz: ¿qué acabas de decir? No te atrevas a amenazarnos. Ven aquí y te patearé el trasero. Rápidamente tomé la mano de Claudia y la arrastré hacia el coche. Claudia siguió soltando palabrotas contra el hombre invisible. No miré atrás, así que no tengo idea de lo que hizo el extraño, pero no dijo ni una palabra más. Claudia estuvo furiosa todo el camino a casa, enfadada porque nos asustaron y nos hicieron irnos. Pero después de una parada en una cafetería y de regresar a su casa para comer algo, se calmó. Nos reímos de eso y tachamos esa experiencia de nuestra lista de deseos. Al final, Claudia se quedó dormida en su sofá mientras veíamos una película, pero yo no pegué ojo, el sudor frío corría por mi cuello hasta el amanecer. Mirando hacia atrás, creo que hice un buen trabajo ocultando mi verdadero miedo a Claudia, sobre todo porque aún no le había contado sobre mi embarazo, y era demasiado pronto para que se notara. Las palabras del extraño en el cementerio podrían haber sido una coincidencia, pero me inquietaron profundamente. Finalmente, me quedé dormida alrededor de las 7 de la mañana, pero la advertencia siniestra del desconocido seguía resonando en mi cabeza. Unas noches después, emprendí el largo camino a casa, cruzando la frontera estatal hacia mi prometido y mi familia. Antes de salir a la carretera, no pude resistir la tentación de hacer una última parada en el cementerio de la Dama Verde. Me estacioné, pero no salí del coche ya que estaba anocheciendo. Miré las tumbas y hacia lo lejos durante unos minutos. Solo cuando la oscuridad se hizo total noté una pequeña luz naranja brillante entre las lápidas. Encendí los faros del coche, pero no revelaron a nadie allí. Salí rápidamente de la plaza de estacionamiento en reversa y conduje lejos, sin mirar atrás. Ahora siempre tengo una razón para tener miedo.